El tema de esta tarde es cómo sacar a Satanás de nuestras vidas y de nuestras familias. Acompáñeme, por favor, en oración. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque un día estábamos bajo el dominio de Satanás y tú nos arrancaste de ahí, Señor. Fue tu amor, Señor, fue tu poder, Señor, que nos arrancó de las tinieblas. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Oramos, Dios, para que traigas libertad al cautivo en esta tarde, Dios, y que tú te glorifiques, Señor, traigas vida eterna a aquel que no la tiene. Señor, guíanos, Dios, deshace toda obra del maligno que se levanta contra la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Nuestro propósito es que podamos comprender que tenemos un enemigo que busca destruirnos a cada uno de nosotros y a nuestras familias. ¿Por qué muchos de los que decimos creer en Cristo tenemos como que una fuerza que nos impide buscar a Dios de todo corazón? ¿Qué significa eso? Que a veces decimos, voy a orar, eh, y digo, ya, me voy a levantar. Pasa 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y ha pasado media hora y he estado en esa lucha y al final no he orado. O lo mismo me puede pasar digo, voy a leer la Biblia. Y de pronto cojo mi Biblia, me pongo a leer la Biblia y de pronto empiezo yo a quedarme totalmente dormido. Pero si recién me he levantado, he dormido mis 8 horas. ¿Y por qué es que solamente con coger la Biblia ya me quedo dormido nuevamente? Es porque hay fuerzas demoníacas que están impidiendo que nosotros podamos buscar a Dios. A veces podemos resumir la vida cristiana como asistir a una congregación y participar de las actividades, pero hay otros elementos que describen mejor una verdadera vida cristiana. A veces cuando estamos en un diálogo con amigos y se toca el tema de seres espirituales, muchas veces uno se sorprende porque hay más personas de lo que uno se imagina que han tenido experiencias con seres espirituales. Yo quisiera ahora responder a la primera pregunta, si Satanás existe o no. Si hablamos del bien y del mal, la mayoría estaríamos de acuerdo que en el mundo hay 3 grupos. Hay quienes piensan que deben vivir haciendo el bien, no importando a quién, y ese grupo es muy pequeño, pero hay. Hay quienes piensan que todos son malos y los recursos siempre serán para unos pocos. Entonces tienen que luchar por esos recursos y al final terminan creyendo que están en la ley de la selva y se cuidan del que está a su lado e intentan tomar ventaja poniendo zancadilla o tomando o actuando por sorpresa. Además hay un tercer grupo que dicen, yo no me meto con nadie, yo cuido a los míos y no hago mal a nadie. Si solo vemos la vida en un plano horizontal, totalmente terrenal, estaríamos intentando mantenernos en esta vida o tratar de superarnos o tratar de ayudar a otros. Pero la vida no es solamente un plano horizontal. La vida también tiene un plano vertical, un plano espiritual, un plano vertical tanto para arriba o para abajo, por decirlo de una manera como ilustración. Aquí ya tenemos varios puntos de vista, pero vamos a ver qué opina la gente en general. Miren, la encuesta hecha por la encuestadora Ipsos Mori de Reino Unido dice que el 70% de las personas en el mundo creen en que hay una vida espiritual. O sea que existen seres espirituales y que de alguna forma nosotros tenemos vida espiritual. El 71% de las personas creen que existe vida después de la muerte. El 51%, mira, creen que existe vida después de la muerte. El 18% en el mundo no cree que hay vida después de la muerte. El 17% no está seguro. El 28% cree que Dios creó el universo, como dice la Biblia. El 41%
cree en la evolución y el 31% no sabe qué cosa creer. Pero tenemos otro dato. El 46% cree en la existencia de Satanás. ¿Qué pasaría si tú recibes en tu buzón de correo, porque en Europa se reciben, ahí existen buzones de correo, o si estás en Latinoamérica, recibes el diario local anuncia y dice, ha venido a vivir a tu barrio un asaltante, asesino y terrorista a la vez. Los tres en uno. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería? ¿Tú saldrías con libertad, como que si no pasara nada? ¿Tú permitirías que tus hijos o tu cónyuge pues venga a la hora que quiera? Indudablemente que no. Estarías siempre al tanto, ¿no? Pondrías medidas de seguridad. ¿Qué cosa te imaginarías? ¿Por qué? Porque sabes que hay una amenaza afuera. Le pondrías doble seguridad a la puerta de tu casa, a las ventanas. Le pondrías barras de hierro. ¿Por qué? Porque sabes que hay un ladrón que es asesino y que es terrorista a la vez. Tú lo sabes. Ahora, creer que existen asaltantes y asesinos y terroristas, pues no es novedad. O sea, lo sabemos que existe, ¿no? El primer punto, la figura de Satanás descrita en la Biblia, la vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis vemos cómo Satanás se introduce en la vida del ser humano y en Apocalipsis vemos cómo el Señor Jesús le da su última estocada. Pero mientras que no llegue ese día, cuando el Señor Jesús envíe a Satanás al infierno, él se encuentra alrededor de cada ser humano con la intención de destruirlo. No porque sea omnipresente, sino que lo hace a través de sus demonios. Si la Biblia lo identifica como un ser que existe, el Señor Jesús también dijo que existe. La mitad de la población del mundo dice que existe. ¿No crees que hay algo de verdad en todo esto? Y digo algo de verdad porque me estoy dirigiendo a aquellos que dicen que no creen en todo esto, que ni siquiera creen en Dios. Entonces, te estoy dando varios datos para que tú también cuestiones si que crees que Dios no existe y si crees que Satanás no existe, para que cuestiones tu punto de vista. Cuando analizamos nuestra sociedad, ¿cómo la vemos? ¿Con mucha incertidumbre, caos y amenazas? Eso ya no es novedad, eso es un día a día. Hace como 30 años, cuando el terrorismo estaba en plena cúspide, escuchar noticias del terrorismo en el Perú, o bombas por aquí, bombas por allá, no era, no era novedad, era normal. Igual, decir que estamos como mundo, como planeta, estamos en crisis, no es novedad. Tenemos una pandemia, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política a nivel mundial, países que empiezan a luchar por el poder, se está levantando China como la potencia mundial, China está reclamando sus derechos de potencia mundial, de potencia económica, se está levantando como potencia militar. O sea, no es novedad que estamos viviendo una crisis ahora mismo. Pero, si bien es cierto, el domingo anterior habíamos hablado acerca de que el problema del hombre se encuentra en su interior por causa del pecado, ahora vamos a hablar de otro problema, de una amenaza que se encuentra afuera, de afuera hacia adentro. Y es justamente, hablaremos acerca de Satanás. Si leemos Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo estaba viviendo en una sociedad donde el imperio romano tenía el dominio, donde los cristianos estaban siendo perseguidos, pero él no le
hace responsable de la crisis ni al Imperio Romano, ni a los judíos que los perseguían, a los cristianos. Él no le hace responsable a, a estos dos sistemas, por decir así, a estos dos grupos de gente, a estos dos grupos de poder. No lo hace responsable. ¿Qué dice? Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros podemos equivocarnos cuando tratamos de entender nuestro mundo, tratamos de entender nuestra sociedad, tratamos de entender nuestra vida, y si miramos solamente en un plano horizontal, vamos a pensar que el presidente lo hizo mal, pensar que el partido político lo está haciendo mal, pensar que los programas de televisión están destruyendo a nuestros hijos, pensar que los juegos están destruyendo a nuestros hijos, pensar que los amigos están destruyendo a nuestros hijos, pensar que las mujeres de afuera están destruyendo nuestro hogar. O sea, podemos pensar muchas cosas. Incluso el mismo Señor Jesús, cuando estuvo, no lo hizo responsable de la crisis que estaba viviendo a Herodes, ni a Pilatos. Incluso él reconoció que la autoridad que ellos tenían le había sido dada de Dios. Pero él, ¿qué cosa dijo el Señor Jesús? Que el mundo, ¿ah? ¿Bajo quién? Bajo el gobierno de Satanás. Entonces yo quiero que tú entiendas en esta primera parte que nosotros podemos confundirnos y pensar que mi problema es con el que está a mi lado. O sea, pensar que en casa mi problema es que con el que está a mi lado. Si el que está a tu lado te está haciendo la vida imposible, ese no es el problema. El problema es que hay un ser que está detrás de él que lo está usando. ¿Para qué? Para que te haga la vida imposible. Obviamente, ¿esa persona tiene responsables? ¿Tiene responsabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque está permitiendo que sea un instrumento de Satanás. Vas al trabajo, tienes a alguien que te hace la vida imposible en el trabajo. Recuerda, tu lucha no es contra carne ni sangre. O sea, así lo vio el Señor Jesús, así lo vio el apóstol Pablo. Nos equivocamos cuando pensamos que el que está a nuestro lado o el que está al frente es el causal de mi desgracia y de mis problemas. Pero surge la pregunta, ¿el ladrón, el asesino, el pederasta, el terrorista, no es una amenaza también? Por supuesto, yo no estoy negando esa realidad, pero no son los causales. Hay alguien que está detrás de él, que los usa. Ellos, hay que corregirlos, sí hay que corregirlos. Hay que detenerlos. Pero necesitamos entender que hay alguien detrás. ¿Por qué importante es esto detenerlo? Entenderlo. Porque si no, nunca nosotros vamos a poder solucionar los problemas. ¿Cómo, cómo tú puedes solucionar el problema cuando entiendes que hay un ser detrás? Satanás, nosotros humanamente no podemos detenerlo. Es poderoso. Pero hay un ser que es más poderoso. ¿Quién es? Dios. Cristo Jesús, el Señor. Él sí lo puede detener. Él lo venció en la cruz. Así es. Entonces, cuando entendemos eso, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Acudimos a Dios. Por medio de Jesucristo, el Señor. Entonces, Él se encarga de detener los dardos del maligno, los ataques del maligno. Él quebranta los poderes de las tinieblas y abre caminos donde no lo hay. El Señor Jesús dividió la humanidad en dos grupos. Si tú lees Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y el otro grupo cuál es? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Estas son las palabras del apóstol Juan, ¿vale? Pero la Escritura divide al mundo solamente en dos grupos. Nosotros, los que
De alguna forma, humanamente podemos dividir, hay gente que pues ama al prójimo sin mirar el rostro, hay otros que no, que están por ahí buscando siempre tomar ventaja, pero hay otros que son indiferentes. Nosotros podemos dividir en tres grupos. La Biblia solamente clasifica a todas las personas en dos grupos, nada más. Y lo podemos ver, el trigo y la cizaña, dos grupos, el camino ancho y angosto, dos grupos. Dice que cuando venga el Señor, uno será tomado, otro será dejado, dos grupos. O sea, siempre vemos que solamente existen dos grupos en el mensaje de la Biblia. No existe un tercer grupo. Los dos grupos son los que son de Dios y el otro grupo son los que están bajo el maligno. O sea, no hay un tercer grupo. O sea, no hay alguien que diga, bueno, yo no soy ni de Dios ni del maligno. No existe esa postura. Delante de Dios, ¿eres de Dios o eres del maligno? Hay una segunda pregunta. ¿Cómo opera el maligno? En cada uno de estos dos grupos, el maligno opera diferente. ¿Por qué? Porque la posición de cada grupo es diferente. Vamos a ver primero, ¿cómo opera el maligno en los hijos de Dios? Si nosotros vemos Primera de Pedro 5:8, esta es la carta del apóstol Pedro, dirigida a los creyentes, a creyentes. Mire lo que dicen, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si tú perteneces al grupo de Dios, de los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo, ¿cuál es la obra de Satanás? ¿Él está qué cosa? Esperando el momento, vigilándote, las 24 horas de los 7 días de la semana, está vigilándote, buscando el momento. No espera que sea el martes 13, ni el viernes 13, ni domingo 7, no sé cuántas cábalas por ahí hay. Cada día Él está mirando. ¿En qué momento te descuidas? ¿Para qué? Para dar el zarpazo y invadir tu vida, invadir tu casa. Pensar que solamente Satanás se mueve en la noche o pensar que los demonios se mueven en la noche, eso es mentira. Satanás y los demonios se mueven las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No crea que después, porque es domingo, Satanás no se moviliza, no. Antes desata su mayor ira contra aquellos que deciden ir a adorar al Señor Jesús. Cuando dice aquí que anda como león rugiente, pues vamos a aprender un poco acerca de los leones. Dice que los leones, que es la figura que está usando el apóstol Pedro aquí para mostrarnos la estrategia del maligno, el león nunca caza solo. Escucha, el león nunca caza solo. Siempre lo hace en manada. ¿Qué significa eso? Satanás no trabaja solo. Satanás tiene, ¿qué cosa? Tiene su equipo, sus secuaces, su ejército a nivel espiritual y a nivel terrenal. A nivel espiritual, sus demonios organizados, muy bien preparados. Y a nivel terrenal, pues aquellos que se han sometido, aquellos que han dicho que quieren servirle a Satanás. Y va a usarlos. ¿Ok? Número uno. Segundo, los leones, cuando atacan en manada, escucha, los leones con las leonas, cuando atacan en manada, ¿sabes por quién van a ir? Van a ir por el más débil. Siempre van a ir por el más débil. No significa que al más fuerte no lo van a tocar, no, sino que su estrategia es ir por el más débil. Imagínate tú que tienes una manada de búfalos, de 100 búfalos, y ven a uno que está débil. Entonces empiezan a corretearlos. ¿Por qué? Porque saben que el débil se va a quedar atrás. Y cuando los corretean, el débil se queda atrás, y una vez cuando se distancia de la manada, lo, lo encorrala. Siempre va a ir por lo más débiles. Ahora, ¿cómo como cristianos, como hijos de Dios, nos debilitamos? Nos debilitamos porque dejamos de alimentarnos. Imagínate tú, no comas 3, 4 días. ¿Cómo estarás? Que apenas caminarás. Y si haces un esfuerzo, te dará mareos. Estás débil. ¿Cuál es el alimento para el creyente?
la palabra de Dios. Entonces necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios cada día. ¿Cuál es lo que nos da la fortaleza? ¿Cuáles son las vitaminas espirituales? La oración. La oración nos fortalece. A veces estamos muy tristes, muy desanimados. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí. Y yo os daré, ¿qué cosa? Mi paz. Mi paz. ¿Estás afligido? Ven, yo te daré mi paz. Entonces, ¿tienes temor? Ven, yo te quitaré el temor. ¿Estás ansioso? Ven, yo tranquilizaré tu alma. Entonces, la oración nos da la fortaleza. La palabra de Dios nos alimenta y la oración nos fortalece. Nos da la energía. Entonces no nos debilitamos. Entonces, cuando dejamos eso, nos debilitamos y cuando nos debilitamos, seremos presa de Satanás. Pero hay otra manera como la manada de leones ataca. Cuando identifica a una presa que está sola. Cuando ve que la presa está sola, dice, esto es almuerzo seguro. ¿Y qué hacen? Se acercan muy cuidadosamente, se toman su paciencia y cuando lo rodean, lo atacan y la devoran. En términos prácticos, ¿qué pasa cuando un creyente se aísla? Cuando deja de congregarse, es presa fácil del mal. Porque la iglesia, cuando se mantiene en oración, unidos unos a otros, estamos animados, fortalecidos por el Señor. Pero cuando ya nos empezamos a descuidar y dejamos de congregarnos, nuestra vida empieza a girar en base a las cosas de este mundo, nos distraemos, perdemos la comunión con el Señor, nos debilitamos espiritualmente. Y qué bueno quedar ahí, no queda ahí. El Señor también nos dice, hey, el diablo está como el león rugiente y te va a devorar. Que así dice la Escritura, te va a devorar. No está buscando a quién devorar. Ahora, vamos a dejar el grupo de los creyentes, de los cristianos. Vamos a ir al otro grupo, a los que están bajo el maligno. ¿Cómo trabaja con ellos? Mira lo que dice segunda de Corintios 4:4. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo actúa Satanás en la gente que no cree, que no ha entregado su vida a Jesucristo, que Jesucristo no es su Salvador? En aquellas personas que no han sido hechos hijos de Dios, ¿cómo actúa? Dice que le ha cegado el entendimiento. Vamos a tratar de ilustrarlo en manera de estudios del colegio. Imagínate que tú tienes un hijo que tiene 12 años y lo han desaprobado en matemáticas. Y tú dices, pero mi hijo, ¿qué pasa? No le entra las matemáticas. Y tú le dices, a ver, hijito, ven, yo te voy a ayudar. ¿Qué pasa, hijo? Dime. ¿Y cuál es el problema? Ah, tiene un problema, una suma de 3 más 4. Una suma tan básica. Imagínate, para un niño de 12 años, 3 más 4 es súper fácil. Tu hijo no entiende. Dice, pero ¿qué le pasa a mi hijo? Que no entiende. Es que no le entra. Si fuera una operación exponencial, difícil de entenderlo, o un problema de física o de química, tú dices, bueno, es complejo, pero esto que es tan fácil, hijo, algo debe estar pasándote. ¿Quién sabe? Dices, mi hijo es retrasado, o sea, no le funcionan las cosas, porque es tan básico. Mira, así la Biblia lo describe aquel que está bajo el maligno. No tiene entendimiento, no conoce a Dios, no conoce la voluntad de Dios, no entiende para qué está aquí, no sabe qué rumbo tomar en esta vida. Imagínate tú que estás en la esquina, tú te vas al trabajo y te encuentras con alguien y te pregunta, Señor, perdón, pero usted me puede decir dónde está y se queda ahí. Y tú estás esperando que te diga la dirección o la calle para que tú lo orientes. Tú sabes que está perdido este hombre. Este hombre ni siquiera te sabe decir
¿A dónde quiere ir? ¿Qué pensarías tú de este hombre? Pobre hombre, ¿no? Porque no sabe a dónde quiere ir. No tiene ni sentido. O sea, no sabe a dónde quiere ir y no sabe dónde está parado. Entonces, no tiene entendimiento, mira. Así lo describe. Pero, mira lo que dice. Dice, así estuvisteis vosotros. O sea, así, los creyentes, así estábamos antes nosotros, como ese hombre, que no tiene entendimiento, que no conocía a Dios, que no sabía la voluntad de Dios, que no sabía para qué estaba aquí, que no sabía por qué Dios le había dado estas capacidades, estos dones, estos recursos, que no sabía para qué. Pero hay un segundo punto, y está en primera de Juan 3:8. Este es el segundo punto, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos nosotros. Entonces, ¿quién opera? Satanás opera en aquellos que no tienen a Dios. Ahora tú dirás, pero como muchos dicen, no, no, yo no me meto con Satanás, él no se mete conmigo. Claro, tú puedes decir todo lo que quieras, pero si tú no tienes a Cristo, ¿no? Déjame decirte, lamentablemente, tu vida está siendo guiada por Satanás. Quizá tú no te das cuenta, pero el final será un final de muerte. Vamos con el tercer punto. Mira, primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí quiero dejarlo, porque la otra parte lo necesito para otro momento. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No solamente está cegado, no solamente está bajo el dominio, sino que también está, ¿qué cosa? Está viviendo en el pecado. Uno puede imaginarse y dice, no, yo entro cuando quiero y salgo cuando quiero del pecado. Eso no es cierto. El pecado nos alcanza, el pecado nos destruye, pero no solamente nos autodestruye, sino también el pecado destruye nuestras relaciones, el pecado destruye nuestras familias. Tres maneras. Nos ha cegado, no entendemos, no conocemos a Dios, no conocemos la voluntad de Dios, no sabemos para qué estamos en esta vida, no sabemos por qué tenemos estas cualidades, no sabemos por qué tenemos estas características, no sabemos. Antes empezamos a mirar al otro pensando que es mejor que uno y yo quiero lo que el otro tiene. Y no disfruto de lo que yo tengo. Esa es la gran diferencia. Si tú estás anhelando lo que el otro tiene, es porque no entiendes el plan de Dios para tu vida. Pero si tú estás contento con lo que eres y tu vida tiene propósito, entonces déjame decirte que si has entendido el plan de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Por qué tiene al mundo así? Mira lo que dice la Biblia. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero en este momento estamos hablando acerca del maligno. Ya vamos a llegar a la otra parte. ¿Para qué ha venido? El ladrón, Satanás, ¿para qué ha venido? Para robar, para matar y para destruir. ¿Qué te roba? Mira, hay varios pasajes que describen a Satanás como ladrón. Una es la parábola del buen sembrador. Dice que la semilla cayó en el camino, vino y dieron las aves y se la llevaron. ¿Y cómo lo interpreta la misma escritura? Se refiere a eso, ¿no? Que viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada. Entonces, ¿qué te roba? En primer lugar, te roba la palabra de Dios. Si te roban la palabra de Dios, ¿sabes qué te robó? Te robó la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Si te robó la fe, te robó la bendición que Dios tiene para ti, porque la bendición que Dios tiene para cada uno solamente se consiguen a través de la fe. Porque sin fe no puedes lograr nada. Entonces te roba las bendiciones de Dios, te roba los planes de Dios para tu vida, te roba los proyectos de Dios para ti. Sí, te la roba. Mira lo que le dijo Dios a Saúl. Quería que su reino sea para siempre, pero lo perdió. Ahora el reino les ha dado a uno que es menor que tú, a David. Te roba, te roba. Vamos al otro.
¿Cuál es? Dice que ha venido para matar, dice. ¿Qué te mata? Matar, obviamente, cuando alguien mata es porque es un asesino. Pero también existe otro elemento, el asesinado, que está muerto ya. Y la muerte significa separación. Entonces el propósito de Satanás es separarte de quién? De Dios. Ese es su propósito. Mira, te puede él ayudar para ser el hombre más exitoso de esta tierra, te puede ayudar para ser el más ventajoso, o lo que tú quieras. Pero si logras separarte eternamente de Dios, Él está contento. El problema es que esa persona, cuando llegue el día del Señor, sabrá que tomó la peor decisión. ¿Pero por qué toma ese camino? Porque está cegado. No lo sabe. O si le han dicho, no lo entiende. Y si lo ha podido entender, no lo cree. ¿Por qué? Porque el maligno le ha robado la palabra de Dios, le ha robado la fe en el Señor, y no puede recibir lo que Dios tiene para su vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Satanás busca detenernos? ¿Por qué? Porque él sabe que una vida llena de Dios es una vida que es de bendición y es de ayuda para otros. Él lo sabe perfectamente. Por esa razón es que Satanás busca interponerse en la vida del creyente para que el creyente no pueda disfrutar la gracia de Dios, para que el creyente no pueda disfrutar del poder de Dios, para que el creyente no tenga una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque entenderá que será un instrumento en las manos de Dios poderoso, pero no solamente ha venido para robar, para matar, sino también ha venido para destruir. ¿Qué destruye? Destruye tu vida. ¿Qué más destruye? Destruye tu familia. ¿Qué más destruye? Destruye la sociedad. Es interesante porque en este último tiempo, con los problemas que hay en Estados Unidos por la política, las posturas políticas y todo eso, con una Europa que cada vez se va haciendo más inmigrante. Es terrible lo que está pasando en Europa. O sea, cada vez la sociedad se va destruyendo. Los que viven en el Perú están pasando una crisis política terrible. Ahora, ¿ustedes se pueden imaginar lo que pasó en Venezuela? ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes se pueden imaginar lo que pasa en Medio Oriente? ¿Ustedes se pueden imaginar lo que pasa en el África? Una desnutrición terrible. Pues se pueden dar cuenta. ¿Para qué ha venido Satanás? Para destruir. En primer lugar, nuestra propia vida. En segundo lugar, nuestra familia. Tú sabes, el divorcio, la separación, está creciendo a pasos agigantados. Los números son, pero nunca antes vistos. Ya no te digo ya las relaciones de infidelidad. Ya no, ya. Mira, yo trabajo y ahí donde trabajo, la gente pone sus canciones. Y es terrible. Es normal escuchar tanta porquería. Cuando yo era joven, se hablaba de la fidelidad de un hombre y una mujer. Ahora no. Ahora se habla de, hey, con 4 somos felices. Es terrible. Y todas las canciones van en eso. Es terrible lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido para qué? Para destruir. Si no tomas en serio que tienes un enemigo, mira, no solamente tu vida se va a destruir, tu familia, si no se está destruyendo, se va a destruir. La sociedad en que vives, si no se está destruyendo, se va a destruir. ¿Sí? Todos los analistas globales dicen que esta sociedad se está autodestruyendo. ¿Cómo que se está autodestruyendo? ¿No hemos avanzado científicamente? ¿No ha avanzado la ciencia? ¿No ha avanzado la tecnología? ¿No ha avanzado? Es cierto, ha avanzado, pero nos estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque nuestro problema no solamente es horizontal, tenemos un problema espiritual, tenemos un enemigo y se llama Satanás. Entiéndelo, por favor. ¿Cómo no destruye? Nos destruye a través del pecado. David, cuando cae en pecado, dice, mis huesos se envejecieron
en mi gemir todo el día. Porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Dónde está? Salmos 32, versículos 3 al 5. Pero ¿qué pasó con su familia? Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías, el Eteo, para que sea tu mujer. Jamás apartará la espada de tu casa. Así ha dicho el Señor. He aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. El juicio de Dios vino. Entonces tú me puedes preguntar, a ver, ¿quién destruyó a David? ¿Quién destruyó a su familia? ¿Dios o Satanás? Ah, eso necesitamos entenderlo. Satanás sabe perfectamente que la ira de Dios es contra el pecado del hombre. Él lo sabe. El alma que pecare esa morirá. Él lo sabe. ¿Y sabe qué hace Satanás? Lo que le dijo a Eva. Ah, Dios ha dicho que no. Mira, el día que tú comas, no vas a morir. Es lo mismo. El día que tú, mira, esa persona que está ahí, que no te conviene, que no es lícita para ti, el diablo te viene y te dice, mira, ve, está guapa, está guapo. Sí, no pasa nada. Cógelo, está asequible. Y tú lo coges. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a ocultar esa mentira? Te conviertes en un mentiroso. Y después te ligas tanto a la familia que piensas en el divorcio. ¿Te das cuenta cómo te vas degradando? Y después que te divorcias, tienes un problema de valor. Mis hijos o la mujer o el hombre, y estás así, y eliges y dejas a tus hijos. Antes hablábamos acerca de los hombres que dejaban a sus mujeres con sus hijos. Ahora no, ahora encontramos casos de mujeres que dejan a su marido con sus hijos y se van con otro. Es normal. Pero ¿cómo empezó? Nadie es que entró en esta cadena de desgracia, pensó que un día su vida sería así. Esa es la realidad. Satanás lo sabe muy bien. Hay juicio sobre aquel que peca. Por eso que busca, ¿qué cosa? Busca tentarnos. Ese es el propósito de Satanás. Busca tentarnos. ¿David es culpable? Sí. Porque no tomó en cuenta el consejo de Dios, por supuesto. Lo mismo le pasó a Saúl, a Sansón, a Salomón. Vino destrucción sobre sus vidas y sobre sus familias. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y estos tres que he mencionado? David se arrepintió de todo corazón. Sansón también lo hizo, pero al final, ya en la línea final de su muerte. David lo hizo antes. ¿Cómo enfrentamos a Satanás en nuestra vida y en nuestra familia? La única manera de enfrentarlo es por medio de Jesucristo. No hay otra. Ninguna congregación te libera de Satanás, por si acaso. Mira, lo quiero que tú leas conmigo este pasaje. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién? ¿Quién puede deshacer las obras del diablo? Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde? En tu vida, en tu familia, en nuestra sociedad, que se está destruyendo. Solo Jesucristo, ¿entiende? Solo Jesucristo. Y ahí te quiero compartir el testimonio de Luis. Luis es un hombre más o menos de 50 años, procedente del Ecuador, que ha vivido aquí en Inglaterra por 20 o 30 años. 30 años. Y un día me llama por teléfono y me dice que quiere hablar conmigo, que tiene un problema. Entonces nos
Encontramos y me explicó su problema. Este hombre alucinaba. Este hombre se imaginaba cosas que pasaban. De pronto se imaginaba que estaba lloviendo. Y hacía toda la expresión de que estaba lloviendo. De pronto se imaginaba que alguien estaba haciéndose sus necesidades fisiológicas a su lado. Y actuaba como que se estaba haciendo. A él le habían recetado medicamento, pero ya llevaba un mes que no podía dormir. Y el medicamento le afectaba. Porque no solamente tenía eso, sino también tenía problemas en su casa. Escuchaba sonidos, movimientos, cosas raras en su casa. Y me llama, me dice, por favor, ayúdame, desesperadamente, pero desesperadamente. ¿Tú sabes qué significa eso? Desesperadamente. Un hombre así fuerte. Entonces yo indagando, el único quien te puede sacar de esta situación es Jesucristo. Este hombre, por la misericordia de Dios, creyó en Jesucristo y fue sano. Después fuimos a su casa para orar. Porque él me dijo así, literalmente, mira, me he ido a una iglesia, me han dado agua bendita y no ha pasado nada. A estas personas que están en las calles ahí repartiendo sus revistas, les he dicho mi problema y no han querido entrar en mi casa. Entonces fuimos, entramos, vimos qué estaba pasando, oramos al Señor. ¿Quién nos puede salvar de eso? Solo Jesucristo. Y él empezó a dormir con tranquilidad. ¿Quién solamente nos puede liberar del poder del diablo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Si tú tienes problemas y te das cuenta que tienes problemas espirituales, te das cuenta que hay una presencia demoníaca en tu vida, te das cuenta que no puedes orar, te das cuenta que no puedes leer la Biblia, te das cuenta que no puedes dejar el pecado, te das cuenta que siempre usas la mentira, te das cuenta que tu hogar está que se destruye. Y te voy a decir una cosa, estás bajo el poder del maligno. Necesitas a Jesucristo urgentemente, urgentemente. ¿Tú sabes qué significa la palabra urgentemente? Imagínate tú que una persona que ahora empieza a toser y se empieza a ahogar. ¿Tú sabes qué significa eso, no? En estas circunstancias, una persona que está tosiendo y empieza a ahogarse, urgentemente necesitamos llevarlo al hospital. ¿Por qué? Porque hay una gran alta probabilidad de que tiene el COVID. Y si no lo atienden ahora, esa persona se muere. Si tú tienes estas características que te he mencionado, urgentemente necesitas a Jesucristo, el único quien te puede liberar del poder de las tinieblas. Escucha, del poder de las tinieblas. Satanás es real, pero Jesucristo es mayor. Él es todopoderoso. Nos rescata de las tinieblas. Nos rescata del poder del maligno. Si tienes problemas espirituales fuertes, mira, contáctate con nosotros. Yo no soy la solución, por si acaso. Jesucristo es la solución. Yo lo único que te puedo hacer es enseñar quién es Jesucristo a la luz de la Biblia. Y Él es el único que te puede liberar, como liberó a este hombre. Yo quisiera terminar haciendo una oración. Tú estás al otro lado, pero mira, si tú te has dado cuenta de que necesitas a Jesucristo, tú puedes pedirle ahora y decirle, Señor Jesús, ven y ayúdame. Así de sencillo, pero sincero. Señor Jesús, ven y ayúdame. Te necesito ahora. Ahora te necesito. Y el Señor vendrá, así como vino con Luis, así como vino con mi vida y así como ha venido en la vida de cada uno de los que han clamado a Él, con un corazón sincero, verdadero. ¿Sí? Entonces, vamos a orar. Dios que estás en el cielo, tú eres el Todopoderoso. Señor, yo reconozco que estoy viviendo en tinieblas,
Estoy viviendo en pecado. Estoy viviendo de espaldas a ti. Estoy viviendo sin buscarte. Perdóname, Dios, de todo corazón, te lo suplico. Perdóname. Ten misericordia de mí, Dios. Tú que has creado el cielo y la tierra, ten misericordia de mí. Yo te ruego, así como dice tu palabra, que Jesucristo solamente puede liberarnos del poder de las tinieblas. Yo te pido a ti que sea Jesucristo, el Señor, el que murió en la cruz y derramó su sangre por mis pecados, que me libere del poder de las tinieblas. Señor Jesús, así como ese malhechor que estuvo ahí colgado junto a ti, te dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo ahora vengo y te digo, Señor, acuérdate de mí. Ahora, Señor, te necesito. Libérame del poder del diablo. Ten misericordia, Señor, de mí. Ten misericordia de mi familia. Te pido, por favor. Amén. Mira, esta oración no tiene nada de secreto. Lo que tú puedes hacer con tus propias palabras. Dile de todo corazón al Señor Jesús que rompa el poder del pecado en tu vida, que rompa el poder de Satanás en tu vida. Y si lo haces de todo corazón, creyendo que lo puede hacer, verás el poder de Jesucristo en tu vida.